como son los misiles de crucero calibre Kh-101 y por qué son tan eficaces en Ucrania. La tensión en la arena mundial sigue agravándose, con los aliados de la OTAN entregando a Kiev armas cada vez más mortíferas y avanzadas. Por su parte, Ucrania va más allá en sus peticiones, deseando obtener análogos de los misiles rusos calibre Kh-101. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué los quiere el ejército ucraniano? Sputnik lo explica. Los casi 100,000 millones de dólares en ayuda militar que los países occidentales han proporcionado a Ucrania, incluidos miles de millones para artillería de corto, mediano y largo alcance, sistemas lanzacohetes múltiples y misiles de crucero, no han apagado las ambiciones del ejército ucraniano, que busca en la OTAN, equivalentes a los misiles de crucero rusos, de alcance ultralargo. Queremos un análogo de los Kelibri Kh-101 rusos, declaró recientemente una fuente del Estado Mayor ucraniano a la prensa británica. El funcionario destacó la velocidad, maniobrabilidad y características furtivas de las armas rusas, afirmando que hacen que las armas sean difíciles de interceptar, y subrayó que Kiev sigue dispuesto a utilizar sus armas de ataque, de largo alcance, proporcionadas por Occidente, tan pronto como tengamos un objetivo, y podamos golpearlo, como es el misil de crucero Calibre. Es el nombre dado a toda una familia de misiles rusos, de crucero antibuque, antisubmarinos de ataque terrestre, lanzados desde submarinos, buques de superficie y, en el futuro desde tierra, con un alcance operativo de entre 224 y 500 kilómetros, y una carga útil de entre 400 kilogramos y 500 kilogramos, de explosivos de gran potencia, o de un arma nuclear. Lanzamiento de misiles de crucero calibre. El desarrollo del calibre comenzó en la década de 1980, cuando el ejército soviético encargó a la Oficina de Diseño Novator, ahora parte del consorcio armamentístico ruso, Almazantey con sede en Sverdlovsk, la creación de una nueva versión no nuclear del misil de crucero estratégico KS-122, la elaboración del arma, con capacidad de impulso supersónico, en la fase final de vuelo. Finalizó en 1990. El calibre hizo su primera aparición pública, en una exposición militar, en 1993. Pero su entrega al ejército ruso se vio frenada por el colapso de la URSS y los profundos recortes en el gasto militar. La principal ventaja del misil resultó ser su diseño modular y su capacidad para ser utilizado contra diversos tipos de objetivos, y lanzado por diversas plataformas marítimas y aéreas. Esto combinado con sus impresionantes características de alcance y velocidad le permitió sobrevivir intacto al periodo de transición post-soviético. Rusia comenzó a producir el calibre a mediados de la década de 1990, y sus ingenieros han desarrollado más de una docena de variantes, nacionales y de exportación, a lo largo de las últimas 2 décadas y media. El primer despliegue operativo del calibre tuvo lugar en 2015, cuando fueron utilizados contra milicias terroristas. En Siria los lanzamientos fueron realizados desde pequeñas corbetas de la almohada rusa, en el mar Caspio, así como desde fragatas de guerra pesadas y submarinos en el Mediterráneo, tras la escalada de la crisis en Donbass, hasta convertirse en un auténtico conflicto en Ucrania, a principios de 2022, con el deseo de los países de la OTAN de inyectar armas en Kiev, alejando la perspectiva de una solución pacífica. Rusia recurre a los misiles calibre contra objetivos militares ucranianos, aceptando golpes contra puntos de mando, bases aéreas y sistemas de defensa antiaérea. Los observadores militares rusos han elogiado el calibre como uno de los misiles de largo alcance más eficaces utilizados en la crisis ucraniana. Hasta la fecha, gracias a su sistema autónomo de guiado inercial, su resistencia a las interferencias, su capacidad de seguir el terreno a baja altitud durante el vuelo, y para acelerar en la fase final, mediante una maniobra única, lo que aumenta drásticamente la capacidad de los misiles para penetrar las defensas antiaéreas y antimisiles.
enemigas y alcanzar sus objetivos. ¿Cuál es el equivalente del calibre en la OTAN? El análogo más cercano al calibre, fabricado en serie para la OTAN, es el misil de crucero subsónico estadounidense, universal de largo alcance Tomahawk, introducido en la década de 1980, y con diversas variantes. Puede ir armado con una carga convencional de 450 kilogramos, o con una ojiva nuclear W80, de rendimiento bajo a intermedio. Y tiene un alcance operativo de entre 400 y 500 kilómetros, dependiendo de la modificación, mientras que Rusia ha exportado variantes del calibre. Al menos 4 países: Argelia, China, la India y Vietnam. Washington ha limitado estrictamente la disponibilidad del Tomahawk a sus aliados, exportándolo hasta ahora solo al Reino Unido. El Tomahawk tiene varias desventajas, conocidas frente al calibre, como su velocidad de vuelo subsónica constante, que lo hace más vulnerable a los sistemas de defensa antiaérea, sus características inferiores de precisión y alcance, y un historial de rendimiento deficiente, como se demostró en Irak en 2003, cuando hasta 30 Tomahawk fueron derribados por las defensas aéreas iraquíes, y en Siria en 2017 y 2018, donde más de la mitad de los misiles estadounidenses, británicos y franceses lanzados no alcanzaron sus objetivos. El experto militar ruso y director del Museo de Defensa Aérea, Yuri Nutov, destacó que las características de velocidad del calibre, y especialmente su capacidad para alterar su velocidad durante el vuelo, lo hacen distinguir cuando se compara con sus análogos de la OTAN. El Tomahawk tiene una velocidad de vuelo más o menos estable, mientras que si hablamos del calibre, pueden modificar la velocidad de vuelo en un rango bastante amplio. Andy Cognative Sputnik, añadiendo que la maniobra única del calibre, estilo de la curva de campana, durante la fase final del vuelo, puede hacer que el misil sea prácticamente inalcanzable a las defensas aéreas enemigas. El calibre también está equipado con modernos algoritmos, diseñados específicamente para contrarrestar y evadir las defensas antiaéreas modernas, y estas capacidades proporcionan a los misiles una ventaja bastante seria. De acuerdo con el experto, estos misiles no son muy vulnerables a los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de Ucrania. Eso es lo más importante, subrayó Nutov, señalando que el calibre está en constante modificación, con una nueva variante, con una ojiva de 1T, y características de precisión y velocidad mejoradas. En preparación, como es el misil KH-101. Tiene un análogo en la OTAN, KH-101, conocido como KH-102 en su variante de carga termonuclear. Es un misil de crucero estratégico, de alcance ultralargo, que el ejército ruso puso en servicio en 2013, y que fue desarrollado por la Oficina de Diseño Raduga, conocida por sus trabajos de desarrollo de las primeras armas hipersónicas de Rusia en los años 70 y 80. El KH-101-102, capaz de volar hasta 500 kilómetros, y dotado de una ojiva de 400 kilogramos, en su variante convencional, y de una ojiva de 250 kilotones a 1 megatón, en modo nuclear. Se lanza desde los bombarderos estratégicos rusos, Tupolev Tu-95 y el Tupolev Tu-160. El bombardero estratégico ruso Tu-95 metros S asesta un golpe con un misil de crucero KH-101. Las características de alcance del misil ruso son muy superiores a las de cualquier misil de crucero desplegado en cualquier parte del mundo, con la única diferencia del ya retirado misil estadounidense AGM-129 Advanced Cruise Missile ACM, con un alcance de hasta 3.700 kilómetros, transportados exclusivamente por bombarderos B-52H Stratofor 3. Estos misiles, introducidos en 1990, fueron retirados de servicio y dados de baja por las fuerzas aéreas estadounidenses en 2012 debido a problemas de fiabilidad y elevados costos de mantenimiento. Al igual que el calibre, el KH-101 se desplegó por primera vez en el conflicto
en Siria entre 2015 y 2017, apuntando a lugares fortificados, campamentos y centros de mando terroristas. Desde 2022, los misiles se han desplegado ocasionalmente para atacar objetivos estratégicos detrás de las líneas del frente. En Ucrania, el Kh-101 está equipado con tecnologías de reducción de la firma, radar, un sistema de guiado inercial, dotado de corrección óptico-electrónica, y un cabezal buscador, que se utiliza en la fase final del vuelo, para reducir la eficacia de las interferencias. La trayectoria del Kh-101 puede corregirse en pleno vuelo, con el ACM-AGM-129 retirado, lo más parecido al Kh-101 que tiene la OTAN. Es el misil de crucero lanzado desde el aire M86 Halcán de Estados Unidos, introducido a principios de la década de 1980, y con un alcance operativo de más de 2.400 kilómetros. Sin embargo, a diferencia del Kh-101, la única variante del arma actualmente en servicio, el AGM-86B solo está disponible en opción nuclear, y se lanza desde los bombarderos B-52H, lo que elimina la posibilidad de que se utilice en ataques convencionales, y mucho menos de que se entregue por Washington a Kiev. El gigante aeroespacial estadounidense RTX está trabajando en un sucesor del álbum de la GM-181 Long Range Stand-Off fue Apon LRSO, pero el misil, que se espera tenga un alcance de 2.500 kilómetros, también podrá aportar únicamente cargas nucleares. Esto significa que a la hora de comparar el Kh-101 con armas disponibles en la OTAN, hay que volver al Tomahawk. Entre tanto, el misil de crucero CJ-20 de China, con un alcance de hasta 2000 km. El Assault-2 de Corea del Norte 2000 km. El Paveh de Irán 650 km. Nearby de India 500 km. El misil de Croix-Tiere naval de Francia 400 km. Han superado o se han acercado a los mejores Tomahawk disponibles. En términos de características de alcance, el verdadero alcance global de los misiles de crucero rusos, como el Calibre y el Kh-101 hectáreas llevado a los funcionarios rusos a destacar que estas capacidades han eliminado, prácticamente, la necesidad de Rusia de imitar la estrategia de Estados Unidos y la OTAN de salpicar el mundo con bases militares. ¿Por qué deberíamos necesitar una base permanente?, preguntó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 2015, al comentar las operaciones rusas en Siria. Si necesitamos alcanzar a alguien, podemos hacerlo sin una base, afirmó el dirigente ruso.